Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de la mejor manera y vamos a continuar con el segundo género literario, en este caso el género lírico. Bueno, vamos con las palabras clave, perdón. Bueno, antes de eso vamos a ver qué es el género lírico. Bueno, en el género lírico se expresan las emociones, los pensamientos y las reflexiones personales o íntimas como el amor, la soledad, el miedo, la tristeza, alegría, muerte, todas esas cuestiones que el ser humano puede sentir o expresar. Eh, a diferencia del género narrativo, en el género narrativo es cuando estamos contando una historia, por eso el cuento y la novela son sus subgéneros principales. Aquí no, aquí obviamente cuando hablamos de expresar lo que sentimos, lo que más resalta es el poema y es el que es en el que nos vamos a basar. Así que, ¿qué es la poesía? Bueno, la poesía es la comunicación, algo que sirve para hablar con los demás hombres, a hombres en general, no que sé que nomás los hombres, sino que con el ser humano para que me entiendan. Eh, la poesía también se entiende como el sentimiento que le sobra al corazón y te sale por la mano. ¿Cómo se entiende esto? O sea, es algo que tú sientes y tú lo expresas por medio de la escritura. Eso es a lo que se refiere a la poesía. El poema es la estructura o forma cómo se presentan las emociones del poeta. Fácil, ¿no? Es básicamente la escritura de los sentimientos. El poeta es el creador del poema, es el que expresa lo que muchos seres humanos sienten o piensan, pero no escriben. Y esto es cierto, o sea, la poesía siempre vamos a encontrar poemas que decir, yo también siento esto, pero tú nunca lo has escrito, tal vez porque tú no te consideres un poeta, ¿no? La forma de hacerlo, la estructura de hacerlo, pues también va a ser diferente, pero pues se entiende la idea, ¿no? Entonces, la poesía son los sentimientos, el poema es la escritura de estos sentimientos y el poeta es su creador. Ahora vamos con el yo político. Este término literario se le da al sujeto o a la voz que habla en la composición poética. No es el creador del poema, sino que más que nada es, por decir así, estamos hablando de un poema de amor. Bueno, y es un amor triste. Entonces, el yo poético de ese poema de amor es el amor triste. O sea, sí van entendiendo el concepto. Y en el género lírico hay tres elementos principales, que son el ritmo, que se refiere a la sonoridad, perdón, que hay en los versos, o sea, que si suena bien o no. El metro, que es la medida que tienen esos versos, es decir, el número de sílabas. Y la rima, que es la relación que existe entre los sonidos de las palabras que terminan los poemas. Obviamente, pues un poema tiene que tener buena rima, buen sonido. Y algunos poemas, como vamos a ver en los subgéneros, el metro es importante porque muchos poemas se basan en cuántas sílabas o versos tienen. En la rima existen dos tipos de rima, que es el tipo consonante, que donde todos los sonidos finales de los fonemas coinciden, y el otro tipo es asonante. Significa que no todos los fonemas coinciden, y como su nombre pues lo dice, las consonantes son las que hacen, no lo hacen, mientras que las vocales sí. Esto básicamente es dependiendo de cómo termina la estrofa, es lo que se va a determinar que si es una rima consonante o asonante. Fácil de entender hasta ahorita, ¿no? Otro punto importante del género lírico es la retórica. Todas estas cuestiones de las figuras retóricas, el beneficio o el aporte que dan es que embellecen y enriquecen el lenguaje de la poesía, diferenciándolo del lenguaje de referencia o del lenguaje normal. Hay ciertos elementos en la figura retórica,
Por ejemplo, la aliteración, que es la repetición de uno o más sonidos en distintas palabras. Por ejemplo, si yo les quiero hacer énfasis de algo que es de color rojo y digo rojo y gris, verde y rojo, o sea, ¿se entiende ese ejemplo? Busco que la palabra rojo se haga notar más que las demás. El hiperbatón, que altera el orden sintáctico de las palabras. Por ejemplo, en los ojos está la noche anticipando el viaje más hondo. Obviamente en los ojos no puede existir algo, no puede estar la noche dentro de los ojos, ¿no? Es a lo que se refiere. El hipérbole exagera lo que se dice para darle una dimensión sublime. Por ejemplo, herida que queda luego del amor al costado del cuerpo. Obviamente si tú estás triste por un desamor no te vas a lastimar el cuerpo de verdad. La imagen, que es la evocación de colores, formas, dimensiones, texturas, personas, objetos, etcétera. Por ejemplo, con el mismo ejemplo de los ojos de noche de imposibles mundos de terciopelo ultravioleta. Obviamente está describiendo la noche, pero otra vez lo hacen en los ojos. La metáfora convierte un elemento en otro. Por ejemplo, y las horas de aire son, obviamente las horas no son de aire, ¿verdad? Pero está cambiando ese concepto para hacerlo un poco más hermoso. La personificación, que consiste en atribuir características humanas a los objetos, animales o conceptos abstractos. Por ejemplo, canta la tierra desde sus raíces. Obviamente la tierra no canta, ¿no? Repetición es cuando se repite una palabra o versos enteros durante todo el poema para darle ritmo o énfasis. Eso es muy común, ¿no? Muchas veces en las canciones se les llama el verso, que se repite el mismo verso una y otra vez, pues para dar énfasis y que se te quede pegada la canción, ¿no? No se te vaya a olvidar. Y por ejemplo el símil, que compara una cosa con otra. Por ejemplo, cuando hablamos como una pintura, nos iremos borrando. O sea, como nosotros es que nos vamos a morir, ¿no? Pero pues son forma de pintura. Y ahora vamos con los subgéneros de la lírica, que son un poquito interesantes. Primero vamos con la elegía. La mayoría de estas, antes que nada, la mayoría de estos subgéneros nacen en Grecia. Solamente uno no, que creo que el nombre se lo evidencia, ¿no? Pero bueno, vamos primero con la elegía. Es una composición poética de un canto funerario. Es un poema que se refiere a la muerte o de algo o de alguien, ¿no? Por ejemplo, un poema de un huracán o cuando pues alguien se muere así básicamente, ¿no? Eso es la elegía. El oda, o la oda, perdón, es un poema lírico extenso cuya finalidad es exaltar o homenajear a una persona, objeto, animal o elemento de la naturaleza. En él se expresan sentimientos de admiración y todo este tipo, ¿no? Por ejemplo, como se los dije en el ejemplo del género narrativo, de los subgéneros narrativos, todas las tareas que hizo Hércules en su historia, cada una puede tener un poema porque es algo heroico, entonces es algo así. O a los guerreros o a los soldados, etcétera, ¿no? Bueno, continuemos con el haiku, que este es el de origen japonés, obviamente pues el nombre se da a entender, ¿no? Es un poema breve que trata de la naturaleza y consta de 17 sílabas distribuidas en 3 versos de 5, 7 o 5 sílabas respectivamente. En él el poeta se funde con la naturaleza, la observa y la contempla. Por ejemplo, un poema corto de un haiku sería, no sé, que ves ranas o sapos, ¿no? Trozos de barro por la senda en penumbra saltan los sapos. Si se fijan, es un poema corto, tiene ritmo, tiene todo lo que hace que sea un poema, tiene todos los elementos que hace que sea un poema. Entonces
pero es muy cortito. ¿Por qué? Porque solamente consta de 17 sílabas, por eso les dije que el metro es importante en algunos subgéneros, como en este caso. Obviamente en México este tipo de poemas no se llega, pero sí tengo el antecedente que gracias al poeta José Juan Tablada fue como el haiku llegó a México y adoptó la estructura del lenguaje en español. Pero bueno, luego les pongo un ejemplo en español de este subgénero. Y por último está el caligrama. Los caligramas son poemas visuales que ofrecen una lectura no convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que están escritos de una forma muy extraña. Por ejemplo, yo empiezo a escribir así. Vamos a poner que todo esté centrado. Bueno, como se estaba diciendo, disculpen el corte, el caligrama tiene una forma visual de una lectura convencional. Por ejemplo, yo quiero escribir porque pongo y luego ya todo mi poema, luego otra vez otra palabra cortada, luego todo mi poema seguido, luego más texto y otra vez una palabra cortada, más texto, un espacio largo, más texto, y así es el caligrama. O sea, si se fijan, es una forma de leer el poema pues no muy agradable a la vista, pero pues es un subgénero catalogado como plástico y literario. Tuvieron fama y auge a principios del siglo XX, pero ahorita ya casi no se usa, ¿no? Y pues esto sería todo en este tema. Les recuerdo que tienen que ser los apuntes correspondientes a este video, la opinión del mismo. Y pues si tienen alguna duda me pueden mandar mensaje o correo electrónico, ¿no? Igual creo que este tema, el género lírico ha sido más claro que el género narrativo, por el simple hecho de que nos basamos solamente en la poesía, ¿no? Que en sí el género lírico es eso, pura poesía, pura lectura o escritura de cosas, de una forma muy hermosa de ver las cosas. Pero bueno, ya saben, dudas por correo o por mensaje y pues lo sigo leyendo. Hasta luego.